Muy buenas noches, queridos amigos. En esta ocasión te compartiremos dos aterradoras historias de nahuales, o lo que precisamente parece ser un nahual. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación, que estás por escuchar historias de horror. El Nahual del Rancho. Historia escrita por Freddy GDLR. Hay una historia que pocos conocen, y cuando digo pocos, me refiero a que es una historia de pueblo, y solo es una historia que se escucha entre los campesinos de los alrededores. En un principio yo viví en ese pueblo, pero no quisiera desvelar el nombre, porque mis padres siguen viviendo ahí y preferiría que esa historia se quedara en él, solo como una historia de aquellos años cuando el nahual se posaba en los árboles. Había muchos caminos que llevaban a una infinidad de veredas, nunca con un trayecto estable, y rodeados de varios ranchos, de los cuales ya sabíamos a qué familia pertenecía, pues nunca era un misterio. Había uno en especial que ni siquiera tenía una historia que conociera sobre la familia que habitó en él, pero se decía que un anciano vivía ahí, aunque nunca le podías ver. El rancho estaba descuidado, los cristales y las ventanas rotos, y la hierba había crecido. Solo había un camino donde no creció, y ese era el camino que iba directo hacia la puerta de la casa vieja. Un día, unos chicos, por curiosos y por la historia que se contaba, se adentraron en la oscuridad a invadir el interior de esa casa. Solo iban con la intención de comprobar los rumores que ahí no vivía un anciano, sino un ave negra de tamaño descomunal, que se alzaba en la oscuridad buscando a su víctima. Si eso era verdad, lo sabrían en ese momento cuando comenzaron a gritar, supuestamente a la nada. Pero de pronto escucharon algo grotesco. Se trataba de un fuerte y resonante graznido que pareciera ser emitido por una gran parvada de cuervos. El sonido provenía desde algunos de los rincones de la casa. El sonido aturdió hasta el más sordo y salieron corriendo rápidamente de ahí sin ganas de regresar. La gente ya compartía una misma historia, que en el rancho había un anciano nahual y que no pretendía dañar a nadie, a menos de que estos intentaran pisar sus tierras con malas intenciones. No tengo idea de cómo realizaba sus transformaciones, pero un hombre llamado Emilio dijo que un día se quedó hasta tarde trabajando en los cultivos y que regresó por el camino de siempre. Sus pasos se dirigían despreocupados sobre el camino rumbo al pueblo, y fue entonces que vio algo en una de las ventanas de la casa del anciano. Parecía haber una fogata en el interior y que el anciano danzaba alrededor de ella sosteniendo algo en sus manos. Emilio se quedó de pie ahí, alcanzando ver a lo lejos al anciano moverse en círculos y luego solo ver su cuerpo ascender, para entonces ver únicamente sus pies colgando como si flotara en el aire. Dijo también haber visto sus pies alargándose y extender dos aparentes alas con plumas negras. Emilio salió huyendo de ahí y no se lo calló. Le contó al pueblo y todos le temieron al nahual. Incluso otros le mostraron respeto.
El aspecto lúgubre y desolado de ese rancho pareciera hacer ver que estaba abandonado, pero en realidad ahí vivía ese anciano aún, cuando pareciera que las paredes o el techo no tardaban en derrumbarse sobre él. Había un camino por el cual la hierba no crecía y supuestamente ese era por el mismo donde la gente con peticiones caminaba hacia la puerta vieja. La gente llevaba su petición en posición de reverencia hacia la puerta, dejando caer un papel con un nombre escrito y una fotografía de la persona que había obrado mal dentro de una vasija de barro. El anciano tomaba la petición de la vasija y quemaba la fotografía en la fogata. Danzaba alrededor y se alzaba en el aire, extendiendo sus dos alas y graznando en la penumbra del oscuro cielo. Podría decir yo mismo que solo era un invento, historias que se les cuentan a los niños o simplemente rumores nada creíbles. Pero yo lo vi. Había un vecino a quien conocíamos como Toño, quien tenía un terreno muy grande. En él había varios nogales inmensos, y en los días cuando el aire estaba fuerte, el sonido de las ramas moviéndose causaban un gran alboroto. Con el crujir de las ramas y las hojas cayendo en la temporada de otoño. Las historias de su casa involucraban a una mujer mayor que fue desalojada por su propio hijo, quien ahora habitaba sus tierras, y a la orilla del pueblo en una pequeña casa de madera vivía la madre, quien fue despojada de todo lo que ella y su marido trabajaron en su momento. Toño parecía un hombre honesto, trabajador, respetuoso y amigable. Incluso mis padres tenían una buena relación con él. La historia de su pasado y el cómo le quitó todo a su madre era solo eso, una historia que nadie sabía si era real. Cierto día, una anciana encorvada caminó por el sendero que la llevaba a la puerta de la casa del nahual y dejó caer dentro de la vasija de barro una petición. Posiblemente la anciana era la madre de Toño, quien estaba rogando por desgracia para su propio hijo y así poder recuperar lo que era suyo. Una noche salí a la noria por un balde de agua y podía escuchar como siempre las hojas caer, volar de un lado al otro y las ramas crujir con los burdos movimientos. Pero había algo más. Los sonidos de la noche se acompañaban con el resonante y siniestro graznido de un bulto negro que estaba parado sobre una de las ramas de un nogal en el terreno de Toño. Recuerdo que entré llamando a papá, con miedo por lo que había visto, y cuando salimos ya no había nada, pero podíamos escuchar un tosco revoloteo alejarse sobre nosotros. Es el nahual. ¿Quién? Es el anciano del rancho, hijo. Mis padres creían la historia del nahual y lo respetaban por eso. Me dijeron que si lo volvía a ver no hiciera nada, porque él solo estaba cumpliendo la petición de alguien. Yo recuerdo que le pregunté que por qué dañaría a Toño si era una buena persona, y papá me respondió: nadie conoce la verdad sobre la gente. No todas las personas son buenas, y no te preocupes que al nahual no se le puede engañar. Si lo ves, date la vuelta y déjalo tranquilo. Obedecí a mi padre y volví a ver al nahual, pero esta vez había bajado del árbol y caminaba hacia una de las ventanas de Toño. Su tamaño era descomunal. Era un siniestro cuervo del tamaño de una persona,
cuyo color se perdía entre la oscuridad y sigilosamente se acercaba hacia su presa, quien posiblemente dormía. En los días posteriores, Toño se puso muy mal y decían que estaba muriendo a causa del nahual que se posaba en su árbol. Él sabía que la anciana a la que había corrido se acercó a la puerta del nahual para pedirle que le causara desgracia y no iba a esperar que algo así lo matara. Dicen que salió una mañana rumbo al rancho del nahual, pero nadie supo el motivo. Unos decían que quizás había ido a confrontarlo y otros que posiblemente había hecho una petición también. Pronto Toño tuvo mejor cara y el nahual ya no volvió a pararse en sus ramas. Una tarde, cuando regresábamos a casa, alcanzamos a escuchar a un hombre que decía que habían visto al nahual sobre el techo de la madre de Toño, que las pezuñas del cuervo rasguñaban las láminas y que podían escuchar a la anciana gritar. Nadie intentó ayudarla porque nadie quería molestar al nahual. Al día siguiente, los mismos hombres fueron a la casa de Toño para hacerle saber que su madre estaba muriendo. La anciana escupía sangre con pequeños trozos de los cuales, según ellos, eran los órganos internos que se le estaban desbaratando. La frialdad y la respuesta de Toño les dejó confundidos. Se lo merece. Pero es tu madre. No se confundan. Ustedes creen conocer la historia, pero la verdad, esa mujer no es mi madre. Cuando mis padres se separaron, papá metió a una maldita mujer de la vida galante a la casa y lo convenció de que me corriera. Yo me fui a vivir un tiempo con mi mamá. Luego me enteré que mi madre murió y no dudo que haya sido ella la que lo mató, porque metía hombres a la casa muy seguido. Mi madre, antes de morir, me convenció de que expulsara a esa intrusa de nuestras tierras y la despojara de cosas que nunca le pertenecieron. Ustedes solo armaron una falsa historia y se dejaron llevar por las palabras de otros, cuando la realidad de la historia era otra, una que nunca nadie conocía. Esa mujer está muriendo por todo el daño que causó y no pudo engañar al nahual. Él conoció la verdad y supo quién era el malo aquí, por eso la está haciendo pagar. El nahual escuchó mis plegarias cuando me arrodillé frente a su puerta y al que mal obra, mal le va. El nahual del rancho atormentó a la anciana toda una noche. Y cuando ella expulsó la última gota de sangre por la boca, él se alzó de la penumbra de la noche, extendió sus alas y volando lejos luego de que ella murió. Podría resultar ser esta una historia poco creíble, pero para quienes creemos en los nahuales o quienes hemos visto a alguno una vez, creerán mi historia. De verdad existen y por muy increíble que parezca, son tan reales como una bruja, un fantasma o un duende. Yo lo vi y aunque cuando lo he platicado no me han creído, nada me saca de la cabeza que estuve a pocos metros de él hace más de 30 años. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. El gato negro. Historia de terror escrita por Freddy GDLR. Esta historia forma parte de una leyenda de Ensenada, Baja California. Alguna vez hubo un gato un tanto extraño paseando entre la hierba, merodeando la casa de una mujer llamada Emma, y su atención estaba fija en ella. Emma era una mujer solitaria, quien vivía en compañía de un montón de gatos.
a quienes cuidó y rescató. Si en la calle se encontraba con un gato herido o hambriento, no dudaba en tomarlo entre sus brazos y llevarlo con ella. Emma era feliz con verlos alrededor de su casa, verlos comer lo que ella les daba, o verlos dormir y jugar en el interior. Una de tantas noches, ella despertó por un sonido extraño. En un principio no tenía idea de qué la había despertado, y de pronto volvió a escucharlo. En su ventana pudo escuchar un golpe, y al mover la cortina para ver afuera, ahí estaba él, un gato negro, cuyos ojos resplandecían con intenso brillo a la luz de la luna, y el cual maullaba intensamente, viendo el rostro preocupado de la mujer. Sin dudarlo, ella abrió la ventana y lo dejó entrar sin imaginar al demonio que estaba dejando pasar. Él, al contrario de los demás gatos, parecía un animalito muy amoroso y cariñoso. Se le pegaba a su pierna, la seguía a todos lados, le ronroneaba y hasta incluso dormía en su cama. Poco a poco, él se ganó el cariño de Emma, pero ella comenzó a notar algo muy raro. Cada uno de sus gatos comenzó a alejarse de su casa. Ya no se acercaban a ella cuando les ofrecía comida o cuando los llamaba. Ellos no querían estar cerca de la inquietante presencia de ese gato negro. Un demonio disfrazado de un animal, aparentemente cariñoso, que fue alejando a cada uno de los felinos, quienes prefirieron mantener su distancia. Los animales son criaturas muy inteligentes y, por lo que se sabe, susceptibles a cosas que no son de este mundo, como el perro que llora y ladra cuando algo no está bien en casa, o cuando aúlla porque la muerte anda cerca. Asimismo, los gatos maullan fuertemente y se erizaban cuando estaban cerca de ese misterioso gato, lo que significaba que algo no estaba bien con él. Había una gatita siamés a la que la mujer le tenía mucho afecto, y antes de que ésta también terminara yéndose, la mujer actuó rápido y comenzó a darle más atención que al gato negro. Lamentable error. Una tarde-noche, mientras la mujer sirvió un poco de leche en un tazón, recorrió su mano sobre su lomo. La acarició y se inclinó a darle un beso, sintiendo ésta el amor de quien la alimentaba. Pero había algo en un oscuro rincón, una presencia maligna que gruñía ferozmente como si de una gran criatura se tratara. Sus ojos brillaban con un rojo fuerte e intenso, como si a través de ellos pudiese ver el mismo fuego infernal del inframundo. Y esos resonantes gruñidos eran tan extraños que, más que el sonido de un gato, parecía una voz gutural que venía desde el fondo de la garganta de un pequeño gato negro. ¿Qué tienes?, preguntó la mujer, inclinándose hacia el gato. Pronto vio a su gatita algo asustada cuando esos ojos brillantes en ese oscuro rincón salieron de ahí, y a la luz estaba ese escalofriante gato con sus pelos erizados, el cual no dudó en lanzarse sobre la gatita, quien no pudo defenderse por más que lo intentó. El gato mordía el cuello de su víctima y la mujer intentaba separarlo, pero pareciera que este gato no era de este mundo. Tenía una fuerza sobrenatural, y para cuando la mujer lo golpeó con la escoba, la sangre ya se había hecho presente. La gatita dejó de luchar. Sus patitas ya no se volvieron a mover y solo dio un último jadeo antes de dejar de respirar frente a la mujer que la rescató, mientras que el asesino
se lamía sus garras y le maullaba tiernamente a Emma como si nada hubiera pasado. Emma cayó de rodillas ante el pequeño cadáver ensangrentado de su gatita y maldecía a gritos a ese gato negro que llegó como un extraño a su ventana. Tomó la escoba y lo ahuyentó de ahí, pero una vez afuera de la casa, este la veía con odio y le gruñía como si no le tuviese miedo. Durante varias noches Emma tuvo que soportar al gato negro que no dejaba de rasguñar al cristal de su ventana y sus maullidos prolongados parecían más como lamentos, los cuales se volvieron más agresivos. Emma se mantuvo firme en la decisión de no dejarlo pasar, hasta que éste terminara yéndose por sí solo, y una noche ya no se le volvió a oír. Emma se asomó por su ventana, la cual ya tenía unas pequeñas roturas de los golpes que el gato daba insistentemente en entrar a la casa, pero finalmente se había ido. Una tarde Emma salió a comprar unas cosas y para cuando regresó a su casa ya había oscurecido. Ya mucho antes de entrar, ella debería haber notado que las cosas no estaban bien. Sus gatos estaban afuera de la casa maullando, bufando, moviendo sus colas de un lado a otro, con el lomo arqueado y erizado. Todos viendo hacia la puerta. Los gatos trataban de advertirle a Emma que no entrara a la casa, pero ella, sin imaginar nada ante el comportamiento extraño de sus gatos, cerró la puerta y se encontró cara a cara con el demonio. Desde que Emma entró, podía sentir una sensación pesada en su cuerpo y un maullido profundo, ronco y resonante. Una inmensa silueta negra acechaba en la oscuridad y mostró esos angustiantes ojos. Emma no podía creer lo que veía al encender la luz, pues el tamaño del gato era descomunal y sus maullidos eran graves como la voz de un hombre mayor. En esos ojos se podía apreciar un lamentable odio. Emma dio un par de pasos hacia atrás y al intentar correr, el gato negro saltó, dejando caer su peso sobre el cuerpo de ella. La arañó con sus afiladas garras que le causaron profundas heridas y la mordió varias veces, tratando que de igual manera se desangrara como la gatita siamés a la que mató. Pero Emma, en sus intentos por gritar y zafarse de la bestia negra, solo sintió la cola del gato enredarse en su cuello, ahogando esos gritos y matando de asfixia a la mujer. Emma, que siempre dedicó su vida a rescatar a los gatitos indefensos, terminó siendo asesinada en las garras de un siniestro gato negro que se quedó al lado de su cadáver por un instante y que luego salió por la misma ventana por la que entró por primera vez. Posiblemente nadie se hubiera enterado de la muerte de Emma, pero luego de unos días, los gatos a los que cuidó y que huyeron ante la presencia del gato negro, regresaron a buscarla. Pero se encontraron con el cadáver inmóvil y maloliente de la mujer. Los gatos comenzaron a llorar y su llanto atrajo la atención de los vecinos, quienes golpearon la puerta preguntando por Emma, pero ella nunca les abría. Derribaron la puerta debido al extraño olor que salía por la ventana y se encontraron con una desagradable escena. Los gatos a quienes ella tanto quiso ahora le lloraban reunidos alrededor de su cuerpo descompuesto sobre una gran mancha de sangre. Algunos incluso dormían junto a ella y lamían la mano de la mujer que siempre les dio el cariño que ellos tanto necesitaron. Con el paso del tiempo los gatos se volvieron callejeros y ya no encontraron el amor de alguien como Emma. Se alimentaban de las migajas
que rara vez se encontraban, y la mayoría de las veces la gente los ahuyentaba. Poco a poco los gatos que entraban y salían de los restos de lo poco que quedaba de la casa de Emma fueron muriendo por la falta de comida, atención y amor. Aunque hay quienes dicen que ellos regresaban a la casa porque ella venía de vez en cuando a visitarlos. Fue así como todo terminó en aquel lugar. Una equívoca decisión al abrirle la ventana a un extraño gato negro. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.